Textos de Alfredo. Poeta en el Edén. No, Señor, nunca huiré del paraíso. Tengo en mí la leche eterna de los padres y los hijos y escribo poemas para la nostalgia. No, Señor, nunca seguiré el rumbo imprudente de los 4 ríos, el que impele a los náutas hacia el mar de monstruosas criaturas. Habían podado las ramas de oro que brillaban en el árbol de la vida y ahora me llaman como almas. No, Señor, nunca comeré del árbol prohibido. Apreté tantas veces en mi mano las frutas suculentas, aspiro los perfumes seductores. Nada sabes de mis íntimos paraísos artificiales y te ofrezco las costillas húmedas y turgentes para que sigas modelando al mundo mientras duermo. Soy un niño inmenso, escribiendo dócilmente en el barro del Edén. Tengo un muñeco de porcelana blanca, balbucea. Alfredo Fresi. En el Festival Maldonado y en la vida pasa así. Pereira tiene la idea, el resto trabaja. O sea que ya me dijo, tenía que hablar yo y bueno, se considera cumplido. No sé si iba a hablar algo más. Lo que, mira, justo dijiste en el poema, Fresia decía, soy un niño grande. Yo agarré acá al azar un fragmento de este libro que se llama Sobre roca resbaladiza, que es un libro de memorias. Él en su momento se sintió enfermo, tenía que hacer un tratamiento y en los momentos en que hacía su terapia escribía prosas, él que fue poeta. Y dice así: mi ingreso al mundo de los libros ocurrió muy poco a poco. Comenzó tal vez hace mis 4 años, mediado por la voz de mi madre, que me leía historias, y esto debe o debería suceder con todos los niños. Las primeras historias que recuerdo respondo sin la menor vacilación, las del libro Corazón del Mundo de Amichis. Recuerdo bien la última vez que me leyó un fragmento de ese libro, se llamaba De los Apeninos a los Alpes, de los Andes, perdón, leí mal. Había incluso hasta unos dibujitos animados que tenían esto, algunos de ustedes quizá lo hayan visto, yo por mi edad ya avanzada lo vi. Ese Carlitos y Marco, sí, que lo pasaban en el Canal 5 y después se llamaba Los Apeninos a los Andes y terminaba un desastre. El niño lloraba tanto que la madre paró la lectura, asustada, y el niño lloraba más todavía porque quería saber el desenlace de ese relato de un chico migrante. Y me parece que en realidad en la poesía siempre se encuentran claves, uno encuentra lugares por donde entrar y nos vamos hasta esto. El chico migrante que tanto angustiaba a Alfredo podía tener que ver con los orígenes migrantes de Alfredo, hijo de inmigrantes italianos, ¿no? De descendientes de italianos, nacido en Montevideo, criado ya por la calle Marsella. Era un niño que en su momento se sentía un poco agobiado por lo que él llama la masculinidad obligatoria o la heterosexualidad obligatoria que había en ese barrio. Lo dice en este libro. Es muy interesante leer este libro sobre roca resbaladiza porque cuenta la vivencia del poeta, cómo se formó ese poeta, de dónde salió, y no solo de la lectura de la madre, sino también de la escucha de la radio, porque ahora quizás suene extraño y les parezca raro a mucha gente, pero en una época, cuenta Alfredo, yo no lo escuché nunca, pasaban poesía por la radio, había gente que leía poesía por la radio y Alfredo era muy afecto a escucharla y eso se marcó profundamente en su ser. Después fue profesor de literatura, o sea, su destino estaba en las letras y en la lengua, porque también fue profesor de francés. Y como si fuera poco, encima en los años 70, cuando tanta gente tenía que huir del país, él también tuvo que hacerlo por poeta y por tener posiblemente una mirada diversa de la vida. Tuvo que huir y se fue a vivir a San Pablo, Brasil, donde vivió hasta el final de sus días, que fue este año, allá en febrero, ¿verdad? En febrero dejó este mundo, después de haber sido muy querido por todos nosotros y por todos quienes tuvimos la suerte de tratarlo, y seguramente por quien se vea expuesto a su poesía, que es muy buena, porque además de ser un tipo buenísimo, sumamente amable, generoso, todos quienes lo tratamos tenemos más o menos la misma visión con diferentes experiencias. Cavallo, que hoy no nos puede acompañar, comentaba el otro día de su audiolarguismo. No sé si les dice algo la palabra audiolarguismo.
Y sería la tendencia de algunas personas a mandarse largos audios de WhatsApp, de 5, 6, 7, 8, 10 minutos, ¿no? Que alguna gente podría considerar una masa tremenda, y algunos raros, como por ejemplo Fonseca, que está allá al fondo, y yo también, de repente mandamos esos audios largos porque tenemos necesidad de contarnos muchas cosas o de hasta hacer literatura con esos audios. Lo que Alfredo decía era literatura siempre. Y lo hacía desde una bondad, desde una generosidad que nunca se imponía y nunca echaba por delante su gran capacidad poética. Lo hacía con humildad aparte, ¿no? Fue muy generoso con muchos poetas jóvenes y no tan jóvenes. Siempre fue muy admirativo y valoró los logros de todo el mundo. Y además de esto, siempre tenemos que decir que claro, era un excelente poeta. No estamos hablando de un poeta más o menos, ni mediano, sino uno destacadísimo, que escribió una infinidad de libros, en los cuales transitó por algunos temas, como en casi todos los poetas son más o menos los mismos temas siempre. Cada poeta tiene como una colección de temas. En el caso de Alfredo está el recuerdo de su barrio, de su Montevideo. Nació en el mismo barrio, desde el mismo barrio de Cristina Peri Rossi, recientemente galardonada con el premio Cervantes. Compartieron el amor por la lengua, el amor por la poesía, y también una mirada desde una diversidad de la vida, no ateniéndose a los mandatos sociales, sino siendo quienes eran, y siendo lo más felizmente quien pudo ser. Y bueno, y el amor, la poesía y el amor se asocian, pero en el caso de la poesía de Alfredo, amor por hombres, porque era un señor a quien le gustaban los hombres. Y tiene incluso un libro que se llama Homopoemas, que fue editado por Trópico Sur, una editora que estuvo... es el más explícito en su título, ¿no? Y Amores Impares también, un libro que creo que publicó en Uruguay. Y también Amores Impares, un libro que creo que editó en Uruguay, no me acuerdo en qué sello, Gerardo. Capaz te acordamos, Gerardo. ¿Dónde lo editó? Es una antología en donde él selecciona distintos textos de poetas que no necesariamente tenían una afiliación homoerótica, hubo homoerotizante, pero bueno, esa era la vida. Sé que él me contó que algunos poetas incluso que les incluyó ciertos textos un poco se molestaron, no por exhibirse, sino por ciertas selecciones estéticas que él hizo, pero es un libro muy valiente. Está publicado en aquella editorial. ¿Joea era? Sí, yo no sé si es en Aymara. Aymara. Es como la mutación de Joea. No, esta sí la ponemos, ¿no? Es en Aymara. Sí, si no es en Joea, es en Aymara, pero capaz que es de Joea, es una edición. Yo mientras busca el texto para leer, Ignacio, voy a quedarme con una palabra que ya la mencionó Ignacio, la generosidad. Tal vez algunos de los que están acá presentes sepan, y tal vez otros no, que el mundo de la literatura, como otros mundos, es un mundo que tiene sus claroscuros, sus generosidades y sus mezquindades. Y no es tan usual en el panorama crítico uruguayo, al menos contemporáneo, y cuando digo contemporáneo digo los últimos 40 años, que la escasa prensa cultural que existe, alguien escriba acerca de otro, de colega, poeta, narrador, etcétera, sino mediante algún tipo de vínculo personal, etcétera. Yo me he planteado algún día hacer ese seguimiento de la prensa cultural actual, algún día lo voy a hacer cuando tenga más tiempo, y seguro que el hallazgo es bastante obvio. Proximidad de editoriales con autores, etcétera. Nada nuevo en Uruguay. En el 39 Onetti lo denunciaba eso en la Peregrina y el Aguador, la columna que publicaba en la semana de marcha de la época. Pues bien, Alfredo estaba en las antípodas de esas prácticas, y me consta, porque yo no lo conocía a Alfredo cuando apareció una reseña firmada por él acerca de un libro mío en el País Cultural. A él le llegó el libro y dijo lo que tenía que decir y listo. La amistad se forjó después, digamos, en la lectura de Alfredo en particular. Yo recuerdo que estaba viendo la contratapa de Poeta en el Edén, que lo tiene allí Servando a la venta. Acá, bueno, el primer libro que se registra en esta contratapa es Un esqueleto azul y otra agonía del 73, y después Clave Final ya en el 82. Primero libros uruguayos, después Civiles y Letrados, se editó Eclipse, antes lo había editado La Gente Ediciones de Uno, con varios trabajos.
El último lo tiene ahí el amigo Ignacio, lo editó Yagurú, el libro que salió ya después de su fallecimiento, edición uruguaya de Yagurú y edición de Lisboa en Argentina, editada por Felipe Herrero, que fue amigo de Alfredo durante todo este tiempo. Nada, decir la generosidad que después se expresó también en las varias teorías de café, en la balanza, etc. Café, bueno, en fin, esta forma de decir. Y las reiteradas, creo que fueron 2 veces que lo invitamos a Encuentro de Escrituras. 2 veces como autor de Encuentro de Escrituras, un evento que capaz para los que no sepan se organizó en Maldonado a partir del 2006 en adelante, durante todos los años, y tuvo en total 11 ediciones durante 2 periodos de gobierno de este departamento, de signos distintos, y luego las presentaciones de libros. Los últimos libros, estos en particular de Civile, fueron presentados siempre en Maldonado, varias veces, en Jazz Café, acá mismo no sé. Acá no, en AMEC. En AMEC presentó libros y acá también estuvo en todas partes. Sí, fue muy amigo de Maldonado, de nosotros, y en algún momento hasta pensó en venirse a vivir a Maldonado. Y exactamente, bueno. Eso no sabía que vos lo sabías. ¿Sabes? Yo, en algún momento me preguntó él cómo era para vivir acá, en fin, etc. Yo le di para adelante y dije, sí, está bien, es un buen lugar. ¿No te acordás lo que me decís, Pereira? Porque siempre me lo contaste vos. Yo te conté, claro. Está bien. ¿Viste que te escucho? Y bueno, que a veces parece. Bueno, y hay otras cosas que hay. En general la obra poética no se conoce tanto por lo que te la cuentan, sino por lo que uno puede leer, ¿no? Al respecto tenemos que informar que hay amplias mesas de libros por allá. Hay que tratar de comprarle unos cuantos libros a Servando para que después haya menos para empacar. Bueno, y hay una característica que tiene, yo diría, 2 trazos sobre la poesía de Alfredo, es que además de hablar de amor, que el amor puede ser a cualquiera, el amor es el amor y ya está, lo hace también con formas clásicas. Por ejemplo, el soneto, el soneto es una forma poética que para la mayoría debe saberlo, pero es un tipo de poema que tiene 14 versos, 2 estrofas de 4 y 2 de 3, generalmente con versos en decasílabos, que es una de las formas clásicas en las cuales se puede escribir un poema, y que prácticamente todos los grandes poetas de la poesía universal, de la literatura universal, han transitado. Y generalmente quien logra escribir un buen soneto, quien logra escribir buena poesía, de alguna manera queda instalado en la corriente de la poesía de todos los tiempos. La poesía es intemporal, y es la sensación que a mí siempre me da leer a Alfredo. Y yo agarré uno al azar, pero agarré un soneto, no hay tan azar porque a mí me gustan mucho los sonetos de Alfredo, y creo que con esto voy a cerrar lo mío, si no me aburro más. Se llama El huésped, es un arte poética. Un arte poética es básicamente una especie de declaración de intenciones de lo que es la poesía. Entre tú y yo, lector, hay un tercero que no escribe ni lee. No sé de dónde vino ese huésped con su equipaje leve. El desván del poema está vaciado y anochece. Ya es demasiado tarde. La luna se levanta desde oriente y estos versos plateados se iluminan. El huésped canta una canción antigua. Su voz, lector, solo tú y yo la oímos, junto a los versos que escribo y tú lees, que seguirás leyendo cuando yo ya no esté. Y cuando no estés tú, quedará la canción de ese huésped que no escribe ni lee y que canta en la noche entre versos de plata. Y esto es Alfredo todo el tiempo. Yo voy a leer uno también para cerrar. Voy a leer un fragmento, y pongamos un largo poema de poeta en el Edén. Calle Rondó. Fue cuando descendía por la calle Rondó. Ocupo mi cuerpo como si él fuera un arcano. Supe que entre el exilio y la sinuosa ceremonia del exilio huye el poema, resbala, Rondó abajo, y yo lo sigo, lo acecho, hasta llegar al mar como a un destino. Le hice tantas preguntas sentado al borde de los muelles. Me miro los pies descalzos mientras oigo mis preguntas deslizar hacia mis espaldas sobre la certeza silenciosa de los rieles y la respuesta de los durmientes. Practiqué muchos años la ceremonia del té y ahora desciendo la calle Rondó. Soy recóndito, llevo los hijos que no tuve arropados bajo el saco.
Los protejo de ese viento del mar que hunde en la bruma el viaje persistente de los genes. Solo después cruzaré Agraciada y tendré que reconstruir la calle Rondró como si volviera a los nísperos de la infancia o los del insomnio. Correré sobre el cordón de la vereda y pasarán la zapatería, la molicie, la ferretería, la fuerza del destino, la marmolería del pensamiento, y Cecilia me contará de la carbonería, la Venus de Milo, la vez que le asustó el camafeo gigante.